La práctica de recalentar alimentos es un hábito cotidiano que, desde una perspectiva estrictamente bioquímica, altera drásticamente la estructura molecular de los nutrientes. Cuando sometemos un alimento ya cocinado a una segunda o tercera exposición de calor, no solo estamos elevando la temperatura para su consumo, sino que estamos induciendo reacciones químicas de degradación, oxidación y polimerización que pueden generar compuestos carcinogénicos latentes. El páncreas, una glándula endocrina y exocrina de vital importancia, es particularmente sensible a los subproductos que derivan de este proceso. Esta glándula procesa una carga metabólica inmensa para descomponer macromoléculas. Cuando ingerimos alimentos recalentados cuyas estructuras proteicas o lipídicas han sido modificadas por el calor recurrente, el páncreas se ve forzado a trabajar con sustratos que ya no son biológicamente óptimos. La formación de aminas heterocíclicas, hidrocarburos aromáticos policíclicos y la oxidación de ácidos grasos poliinsaturados son fenómenos que ocurren durante el recalentamiento, especialmente en ambientes de cocción rápida como el microondas o el horno convencional a altas temperaturas. Estos compuestos, al ser absorbidos por el sistema digestivo, deben ser metabolizados y gestionados, y el páncreas, al ser un órgano clave en la secreción de enzimas digestivas, recibe de manera directa el impacto de estas moléculas alteradas. La inflamación crónica de bajo grado o pancreatitis subclínica es a menudo el precursor del daño tisular que, con el tiempo, puede derivar en transformaciones neoplásicas. No es simplemente el hecho de calentar el alimento, sino la frecuencia con la que los ciclos de enfriamiento y recalentamiento permiten que la carga bacteriana, combinada con la alteración química de los lípidos, cree un perfil nutricional inflamatorio. Es fundamental identificar qué grupos alimenticios son más propensos a sufrir estos cambios degradativos críticos. La identificación de los alimentos que, al ser recalentados, incrementan la carga de compuestos potencialmente carcinogénicos sobre el páncreas, requiere un análisis pormenorizado de su composición química y cómo ésta se degrada ante la energía térmica repetida. En primer lugar, los embutidos y carnes procesadas representan el mayor riesgo químico. Estos productos, que incluyen salchichas, tocino, jamón y carnes frías, son ricos en nitritos y nitratos, compuestos utilizados para la conservación y el color. Cuando el consumidor recalienta estos productos, especialmente a temperaturas elevadas, la reacción de los nitritos con las aminas presentes en la carne da lugar a la formación de nitrosaminas. Las nitrosaminas son compuestos orgánicos con una capacidad mutagénica demostrada, los cuales, tras su ingesta, deben ser procesados en el sistema digestivo y metabolizados por el páncreas. La exposición crónica a estos metabolitos induce un estrés oxidativo continuo en los acinos pancreáticos, donde la acumulación de estas moléculas dañinas favorece la aparición de mutaciones en el ADN celular que, si no son reparadas eficazmente, derivan en la proliferación celular descontrolada característica del adenocarcinoma de páncreas. La naturaleza procesada de estas carnes ya implica una carga metabólica significativa, y el recalentamiento simplemente actúa como un acelerador químico de la degradación tóxica. En segundo lugar, se encuentran las verduras ricas en nitratos, tales como la espinaca, el apio, la remolacha y las lechugas. Aunque estos vegetales son saludables en su estado fresco o cocinados adecuadamente la primera vez, el proceso de recalentamiento es altamente problemático debido a la transformación química de los nitratos en nitritos. Este fenómeno es una reacción de reducción bacteriana que ocurre durante el periodo de enfriamiento y posterior recalentamiento. Cuando estos vegetales se exponen a temperaturas de cocción repetidas, la estructura celular se rompe, facilitando que las enzimas de las bacterias que naturalmente habitan en los alimentos conviertan los nitratos en nitritos. Al ser ingeridos, estos nitritos pueden transformarse nuevamente en nitrosaminas
en el ambiente ácido del estómago o ser absorbidos y afectar el entorno metabólico del páncreas. La inflamación pancreática subyacente, que resulta de la gestión constante de estos subproductos nitrogenados, crea un microambiente propicio para que las células con daños genéticos sobrevivan y escapen a los mecanismos de apoptosis, aumentando el riesgo de malignidad a largo plazo. Los huevos ocupan el tercer lugar en esta lista de riesgos. Si bien son una excelente fuente de proteína de alto valor biológico y aminoácidos esenciales, su recalentamiento es una práctica desaconsejada desde el punto de vista de la estabilidad lipídica. Los huevos contienen niveles considerables de colesterol y grasas saturadas, las cuales, al ser sometidas a ciclos térmicos repetidos, sufren procesos de oxidación. La peroxidación lipídica genera radicales libres y compuestos oxidados, que son altamente reactivos. Cuando estos lípidos oxidados llegan al páncreas, el cual se encarga de secretar enzimas como la lipasa para descomponer las grasas, la presencia de moléculas ya alteradas obliga a la glándula a un sobreesfuerzo enzimático. Esta sobrecarga funcional no solo incrementa la carga inflamatoria sistémica, sino que expone directamente al tejido pancreático a la acción irritante de los peróxidos lipídicos, los cuales tienen la capacidad de dañar las membranas celulares y alterar la señalización intracelular, factores críticos en la promoción de procesos neoplásicos. La ingesta de proteínas denaturadas y lípidos oxidados presentes en un huevo recalentado es, esencialmente, una entrega directa de estrés oxidativo al sistema endocrino y digestivo. El cuarto elemento a considerar es el arroz, un alimento básico en muchas dietas, pero que, debido a su estructura molecular, es particularmente susceptible a cambios metabólicos negativos. El arroz es rico en almidón resistente y carbohidratos complejos. Al recalentarlo, la estructura de estos almidones cambia. Si el almacenamiento previo no fue óptimo, el arroz se convierte en un medio de cultivo ideal para microorganismos. Más allá del riesgo bacteriano, la degradación de los carbohidratos y la posible formación de acrilamidas, compuestos químicos que se forman en alimentos ricos en almidón sometidos a altas temperaturas, representan una carga significativa. La exposición recurrente a estas sustancias, especialmente cuando se combinan con aceites refinados para el recalentamiento, añade una carga de glicación avanzada. Los productos finales de glicación avanzada, AGEs, por sus siglas en inglés, son conocidos por su capacidad para inducir una respuesta inflamatoria robusta en el tejido pancreático, interfiriendo con la función de las células beta y aumentando la resistencia a la insulina local. Esta alteración metabólica constante debilita la capacidad del páncreas para mantener la homeostasis, creando un ambiente donde el riesgo de degeneración tisular es significativamente más alto en comparación con la ingesta de arroz recién preparado. Finalmente, los champiñones y otros hongos comestibles conforman el quinto grupo de riesgo. Estos organismos son conocidos por su composición compleja de proteínas y polisacáridos. Debido a la naturaleza termolábil de sus estructuras proteicas, el recalentamiento provoca una degradación enzimática que resulta en la formación de compuestos volátiles y subproductos que pueden resultar difíciles de digerir. La estructura celular de los hongos es altamente sensible a la temperatura. Al ser recalentados, estas proteínas se denaturan rápidamente y pueden dar lugar a sustancias que causan una respuesta de irritación gástrica y pancreática. El páncreas debe trabajar intensamente para descomponer estas proteínas alteradas. La inflamación recurrente, que puede producirse tras el consumo habitual de hongos recalentados, genera un estado de irritación en los conductos pancreáticos y en el parénquima glandular. Esta respuesta inflamatoria crónica, a menudo silenciosa pero persistente, es un factor de riesgo establecido para la pancreatitis, y la pancreatitis crónica es una de las condiciones con mayor correlación estadística con el desarrollo posterior de cáncer de páncreas.
El hecho de que un alimento sea natural o saludable en su origen no exime a sus componentes de sufrir transformaciones químicas nocivas cuando se ignoran los principios de la termodinámica química en la preparación de los alimentos. Cada uno de estos 5 grupos requiere una atención especial, no solo por su perfil nutricional, sino por cómo la intervención térmica repetida altera su interacción con el sistema metabólico, transformando nutrientes en vectores de estrés oxidativo y agentes de agresión para una glándula tan delicada y crítica para la vida como es el páncreas humano. La implementación de una estrategia preventiva eficaz no implica renunciar a la eficiencia de la cocina programada, sino transformar radicalmente los métodos de almacenamiento y regeneración térmica de los alimentos. El primer pilar de este protocolo es la gestión de la temperatura de enfriamiento. La mayoría de las degradaciones químicas, como la oxidación lipídica y la proliferación bacteriana, ocurren durante la fase en la que el alimento permanece en la llamada zona de peligro, entre los 5 y los 60 grados centígrados, durante demasiado tiempo. Para proteger la integridad pancreática es imperativo reducir el tiempo de enfriamiento. Los alimentos deben ser porcionados en recipientes poco profundos inmediatamente después de la cocción y colocados en refrigeración sin esperar a que alcancen la temperatura ambiente, ya que este lapso es donde ocurre la mayor parte del daño estructural que luego el páncreas deberá gestionar. La prevención comienza, por tanto, antes de que el alimento llegue a la nevera, asegurando que la estructura molecular se mantenga estable desde el primer momento en que el calor deja de aplicarse. El segundo pilar fundamental es la técnica de regeneración térmica. La práctica de utilizar el microondas para recalentar alimentos es la responsable de la mayor parte de las alteraciones oxidativas, debido a la agitación molecular extrema que genera. En su lugar, el uso de métodos de calentamiento indirecto, como el baño María o la cocción al vapor, debe convertirse en el estándar. Estos métodos permiten que el calor penetre el alimento de manera gradual y uniforme, evitando los puntos de sobrecalentamiento que degradan las grasas y destruyen las vitaminas termosensibles. Al regenerar el alimento con humedad y una temperatura controlada, se minimiza la formación de productos finales de glicación avanzada y se preserva la matriz nutricional original, reduciendo la carga de trabajo que el páncreas debe realizar para secretar enzimas digestivas complejas. Un alimento recalentado al vapor es, desde el punto de vista bioquímico, mucho más similar a su estado original que uno que ha sido expuesto a la radiación o al calor seco intensivo de un horno convencional. Además de la técnica de preparación, la composición del plato es una estrategia de defensa activa para el páncreas. Si por necesidades de tiempo es indispensable consumir alimentos previamente preparados, el protocolo debe incluir obligatoriamente el acompañamiento de alimentos ricos en antioxidantes y polifenoles. Estos compuestos actúan como amortiguadores, neutralizando los radicales libres y los subproductos de oxidación antes de que alcancen el tejido pancreático. Incluir una porción generosa de crucíferas, como brócoli o coliflor, o vegetales de hoja verde oscuro, aporta sulforafano y otros micronutrientes que activan las vías de desintoxicación celular. La fibra soluble, presente en abundancia en estos alimentos, modula la respuesta glucémica y reduce la carga inflamatoria que suele acompañar a los platos recalentados, proporcionando un entorno sistémico menos estresante para la glándula endocrina. El objetivo no es solo evitar el daño, sino crear una respuesta biológica capaz de reparar los pequeños niveles de estrés oxidativo que cualquier alimento procesado pudiera generar. La supervisión de la propia respuesta digestiva es el tercer componente crítico de esta estrategia. El páncreas es un órgano extremadamente sensible, y la aparición de síntomas como distensión abdominal, pesadez postprandial o cambios en la consistencia de las heces debe ser interpretada como una señal de que el sistema digestivo está luchando para gestionar la carga de trabajo impuesta. Cuando estos síntomas ocurren tras la ingesta de alimentos recalentados,
el cuerpo está enviando un aviso claro de intolerancia metabólica. Ignorar estas señales es permitir que la inflamación subyacente se cronifique. Por lo tanto, el protocolo seguro implica una transición gradual hacia el consumo de alimentos recién preparados, priorizando la calidad sobre la conveniencia, especialmente en las cenas, donde el sistema digestivo se prepara para un periodo de reposo y reparación. Reducir la frecuencia del recalentamiento es, en última instancia, una inversión directa en la longevidad de las células pancreáticas. Finalmente, debemos considerar la salud pancreática como un activo a largo plazo que requiere mantenimiento continuo. Esto implica eliminar sistemáticamente las fuentes de inflamación crónica, lo que incluye no solo los alimentos recalentados incorrectamente, sino también los azúcares refinados y los aceites vegetales altamente procesados, que suelen ser el ingrediente oculto en la mayoría de los platos que elegimos recalentar. La combinación de aceites recalentados, que ya están oxidados desde su origen industrial, con el calor repetido en casa, es el escenario metabólico perfecto para la promoción de procesos neoplásicos. Sustituir estos aceites por grasas estables al calor, como el aceite de oliva virgen extra de alta calidad o el ghee, puede mitigar significativamente el riesgo. La educación nutricional debe enfocarse en entender que el páncreas no es un órgano diseñado para gestionar residuos moleculares, sino nutrientes biológicamente biodisponibles. Cada decisión en la cocina, desde el método de conservación hasta la técnica de regeneración y la combinación de ingredientes, es una intervención médica en la salud de su sistema endocrino. La consistencia en estas prácticas de higiene alimentaria es lo que permite que el páncreas opere bajo condiciones óptimas, reduciendo al mínimo la probabilidad de sufrir las patologías inflamatorias que con el tiempo conducen a consecuencias devastadoras para su bienestar general. La salud pancreática es el resultado directo de la disciplina con la que tratamos los alimentos que ingerimos, entendiendo que el calor es una herramienta de cocción, pero si se usa de manera recurrente, se convierte en un agente de degradación molecular. Adoptar este enfoque es la medida más avanzada y efectiva para asegurar la integridad de uno de los órganos más vitales para el metabolismo y la homeostasis humana,